Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestra clase BI 210, cómo estudiar la Biblia. BI 210, cómo estudiar la Biblia. Ahora llegamos a al punto de nuestro estudio en la aplicación. Tenemos que ser ahora prácticos en la aplicación de cómo estudiar la Biblia. Y aquí está el desafío que le voy a hacer ahora por los próximos 30 días. Por los próximos 30 días. Tú y yo vamos a leer la Biblia y vamos a escoger un libro pequeño, Primera de Juan. En Primera de Juan tiene 5 capítulos y la verdad es que se puede leer diariamente aproximadamente entre 20 y 25 minutos. Ahora, hoy día vamos a comenzar con el día 1, pero permíteme explicar unas cosas que en cuanto vamos a tomar un poquito más de tiempo. Tenemos que reconocer que hay muchos cristianos y muchos pastores, en particular jóvenes y ancianos, mis hermanos, que son absolutamente vagos en leer la palabra. Permíteme aconsejarlo de algo. Lo que usted debe hacer es, mis hermanos, echarse atrás del púlpito, bajarse de la plataforma y, hermano, y salir de la iglesia, renunciar y vete a vender periódicos. Porque el llamado nuestro es conocerlo a Él a través de su palabra. Note algo, muchos me dicen que no tengo tiempo. No, es que tú no tienes una prioridad. La palabra no es una prioridad en tu vida. ¿De qué te vale que te enseñe cómo estudiar la Biblia si nunca lo vas a aplicar? De aquí en adelante vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Tenemos que reconocer unas verdades. Primeramente que un día tiene 24 horas. Una hora tiene 60 minutos. Eso quiere decir que un día, 24 horas por 60 minutos, es aproximadamente 1440 minutos. 1440 minutos en un día. Quiere decir que en 30 días, eso representa 43,200 minutos. 43,200 minutos. Escúchate, 43,200 minutos en un mes. Pero si tú vas a sumar eso en un año, 365 días por 1440 minutos, que representa un día, son 525,600 minutos en un año. Por favor, no me digas que tú no tienes, tiempo a leer. Ahora, y peor, menos tiempo a estudiar. Ahora te quiero enseñar una manera sencilla en cómo estudiar. Primeramente, antes de estudiar tenemos que leer. Lo que yo hago, vamos a ir juntos, y esto yo lo hice principiando 84, en el año 1984, y comencé a leer 1 Juan, esos primeros 5 capítulos por 30 días corridos. Ahora, con un lápiz en la mano, donde hay un punto donde yo entiendo algo o tengo una pregunta, le pongo un cheque, mis hermanos, y sigo leyendo. Solamente vamos a leer por 30 días corridos. Después de leer cada día, yo voy a anotar. Voy a tomar, en esos días teníamos tarjetas de 3x5 y escribíamos, ¿no?, los temas de los capítulos, y ahora tenemos libros, ¿no?, cuadernos, y hacemos igual, porque en esos días nosotros no teníamos computadoras, tabletas, etcétera. La cosa es que tú vas a marcar algo que tú no entiendes, pero sigue leyendo, no se detenga. Ahora, la lectura de 1 Juan, los primeros 5 capítulos, mi hermano, porque esto es lo que vamos a leer. Este es nuestro texto. Aquí, la palabra de Dios. Este es nuestro texto. Vamos a leer por los próximos 30 días corridos. Tú vas a conocer este libro y lo vamos a leer como si fuera una sola carta, sin capítulos, y para comprender cómo fluye la narración de esta carta. Y si tú sigues leyendo y leyendo diariamente, tú vas a descubrir que muchas de sus preguntas se van a contestar a través y por medio de la iluminación de la persona del Espíritu Santo. Ahora, yo estoy leyendo de la
depende de qué versión de la Biblia que tú estás leyendo, ¿no? Yo tengo la Biblia de las Américas. Yo tengo ambos, la Biblia de las Américas y la Reina Valera. Personalmente, yo enseño de la Biblia de América porque es una traducción mucho mejor que la Reina Valera. Se aproxima más a los manuscritos originales en hebreo y en griego. Pero de todo modo, yo también leo la Reina Valera diariamente, todavía también. Pero vamos a comenzar con capítulo 1, versículo 1, y simplemente vamos a leer, y tú vas a ver que toma más o menos como 20 minutos, 25 minutos máximo cada día. No me diga que no tienes tiempo para estudiar la Biblia. Vamos a ver, este ejercicio es muy específico, te lo voy a mostrar, y estamos tomando un libro corto. Comencemos a leer. Versículo 1, capítulo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído y os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que nos anunciamos y que os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas, si andamos en la luz como Él está en la luz y tenemos comunión con los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. Ahora yo quiero hacer una pregunta ahí. ¿Qué significa confesar, no? Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tengo una pregunta: ¿quién es el abogado? ¿Cómo es eso? Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Qué significa propiciación? Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle y si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, él verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amado, no os escribo mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera se está alumbrando. Él que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas ha cegado sus ojos. Os escribo a vosotros, hijos. ¿Por qué? Porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres,
porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres. ¿Por qué? Porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y si el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, es la última hora. Dice, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. Si yo tengo una pregunta, ¿qué es la última hora? ¿Quiénes son los anticristos? Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. ¿Por qué? Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestará que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. ¿Qué es la unción? No os es escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y dice, el que confiesa el Hijo tiene también al Padre. Permíteme. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oíste desde el principio. Si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa. ¿Qué promesa? Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os es escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarnos. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis, Él dice, de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero es así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y dice, así como os he enseñado, permanecéis en Él. Y ahora, hijos, permanece en Él. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste tengamos confianza y nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. ¿Por qué? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabremos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que el que se manifiesta a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca.
y todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué significa que él no practica pecado? Un cheque. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, ¿y por qué causa lo mató? ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece muerte. ¿Vale? Permanece en muerte. Perdón. Y todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ninguno homicida tiene vida eterna. Pregunta. ¿Y si un homicidio se arrepiente, no tiene perdón? Tengo una pregunta. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿En qué condiciones y qué hermanos estamos hablando? Hijos, no amemos la palabra ni la lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en nuestro corazón nos condene. ¿Por qué? Porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Me encanta. Si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos, que lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos todas las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué significa todo lo que pidamos? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Y en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros el que está en el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo y del mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Amados,
amémonos unos a otros, porque el amor de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. Esto se perfecciona, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así como también nosotros, este mundo. Quiero saber qué significa el día de juicio. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra, castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué significa agua, sangre y Espíritu? Yo quiero saber. ¿Por qué tres son los? Me dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Perdón. Y estos tres son uno. Y estos son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre, y los tres concuerdan. El que cree en el Hijo de Dios, mire bien, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, el que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida.
Estas cosas os es escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida. Y los que cometen pecado que no lleva a la muerte, hay un pecado que lleva a la muerte, y yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que nos lleva a la muerte. ¿Qué clase de pecado nos lleva a la muerte? Yo quiero saber. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. No peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero y su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ya tú puedes ver que en menos de 25 minutos tú puedes leer estos 5 capítulos diarios, y ese va a ser el reto y el desafío nuestro, lo que estaremos haciendo por los próximos 30 días, y vamos a conocer íntimamente lo que significa este libro, y luego te voy a enseñar cómo hacerlo igual con los libros grandes de la Biblia.